verdad esto es un tema bien complicado. Pensemos entonces, pues, cómo abordarlo de una manera, pues, más sencilla y que puedan captar como esos signos puntuales de cómo identificar esos deterioros cognitivos. Está bien, vamos a hablar de deterioro cognitivo. Obviamente, este es un tema que tenemos que abordar inicialmente. ¿Qué es? O sea, deterioro significa que la persona antes estaba bien y que ahora se deterioró. O sea, empeoró su cognición, que sería pues un tema que la gente quizá debe saber, que la cognición es las funciones que el cerebro tiene para poder recibir, percibir información, hacer sus actividades, todo, ¿no? Entonces hay varias funciones, ¿verdad? O sea, no es solamente la memoria, porque la gente cree que la memoria es la única, ¿no? Exacto, o sea, son las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas en general? Pues las funciones ejecutivas son esa capacidad que tiene la persona de cocinar, esa capacidad que tiene la persona de manejar, de leer, de ver la televisión y que nosotros le conversemos y sepa realmente, mamá, papá, cuéntame, ¿qué viste? ¿Qué fue? ¿Tú lo entendiste? ¿Lo comprendiste? ¿Sabes leer? ¿Saber escribir? O sea, todo eso forma parte de la cognición. Esa memoria que nos permite a nosotros fluir en la sociedad, pues, y pertenecer y trabajar también en la sociedad, ¿no? ¿No? Y hay funciones de sí más jerárquicas, ¿no? Sí, exacto. Unas más básicas, como por ejemplo prestar atención. Ujú. Y el tema de la atención es un tema también serio, porque actualmente con lo de la gran información que recibimos, redes sociales aquí, gente con una pantalla de computadora acá, con el televisor encendido, con la radio, hay gente llamándome, el multitasking hace que en realidad hasta las generaciones que están subiendo empiecen con un deterioro de la atención. Y es Claro. que eso no es solamente algo de las personas mayores, eso puede ocurrir en más jóvenes, ¿no? Sí, es que, o sea, la atención, nosotros pensamos que el problema de la memoria y el problema de la atención es un problema meramente geriátrico. Y no es así. No es cierto, es un problema que tiene todas las generaciones. Yo puedo tener problemas atencionales si yo no duermo bien. O sea, si Exactamente. yo estoy mal, si mis hormonas están alteradas, si yo tengo algún problema en la casa o yo estoy teniendo problemas pues lidiando con el día a día o no puedo manejar adecuadamente mi ansiedad, igual eso va a afectar mi atención. Entonces eso es algo que uno no toma en consideración. Pues. Y todo, Exacto. siempre dicen que hay que los adultos El mayores. estrés, el El estrés diario, el estrés. estrés El diario. Exacto. estrés, la Sí, depresión, que es una también. pandemia ahorita, Sí. definitivamente todo eso va a afectar cognitivamente mi memoria, mi atención y todas las otras funciones que tenemos, cálculo, lenguaje, orientación, razonamiento, juicio, el pensamiento, todas esas, ¿no? Y algo, pues, el estrés que lo vemos como muy, muy continuo, es algo como muy cotidiano en nuestro diario vivir. Y por lo menos un ejemplo bien sencillo, pues tomo las llaves rapidito, mientras estoy Rápido. tomando las llaves, estoy tomando otra cosa y después es que, ¿y qué hice las llaves? Y ponte que ya las guardé en la cartera, pero no recuerdo dónde las guardé y comienzo, o sea, y a la final, pues ese estrés de que queremos hacer muchas cosas a la vez también nos permite como ir perdiendo esa secuencia de lo que hacemos y teniendo esa, ¿será que tengo un deterioro cognitivo o es que el estrés me está ocasionando que no ponga atención en el momento pues que hago las cosas y no me permita recordar qué fue lo que hice? Exacto. No, es que ese término estrés es como que todo es estrés, ¿no? Entonces es bien, bien importante también conocer qué se trata de estrés, ¿no? Es cuando yo sobrepaso mi capacidad como tal de lo que yo usualmente estoy acostumbrado o lo que yo puedo realmente hacer, ¿no? Entonces hay veces que es lo que hablaba, o sea, en la generación actual, inclusive las que vienen subiendo, están muy cargadas de cosas, se Me sobrecargan, o cargan, sea, el así estrés es la es. sobrecarga Carga. que por encima de mis capacidades voy a hacer y poner los límites, decir, bueno, hasta aquí voy a llegar, ya no puedo seguir y saber reconocer cuando no podemos o algo Y buscar ayuda en y ese buscar caso, si lo ayuda. necesitan, necesitan. Porque, o sea, todos tenemos recursos. Hasta aquí yo puedo dar. Y eso pasa a cualquier edad. Eso le puede Ujú. pasar a un niño cuando dice, bueno, mamá, ya yo no he podido con las matemáticas que la estoy dando en la escuela, necesito que me ayudes porque no puedo con el cálculo. Entonces ahí ya hay una función que él no está realizando adecuadamente o que le está costando y eso ya le está causando un deterioro en su vida. Entonces uno no lo ve de esa manera. También, o por ejemplo, el estrés, hay que en el trabajo que no estoy, se me está cayendo el pelo, no estoy pensando bien y estoy cometiendo errores. Cometer errores, o sea, eso también uno se preocupa mucho. O empezar a repetir las cosas y repetir las cosas. Oye, ¿cómo es que se llamaba tal cosa? Y el cosismo, eso mismo que estoy haciendo ahorita mismo, el La cosismo. cosa La esa. cosa esa, pásame la cosa esa, ¿qué cosa? ¿Se usa para tal cosa? ¿Cómo se llama esa cosa? Entonces, eso es
algo muy básico que también, que sí nos puede dar señales de alarma, porque Claro que el sí. estrés, la falta de sueño, los problemas de atención que tuvimos durante toda nuestra vida nos pueden llevar a desarrollar un deterioro. O sea, eso nos puede llevar. Exactamente, entonces yo creo que toda esa suma, porque es bien importante conocer la historia de la persona, ¿no? Ujú. Esa persona mayor que nos llega ya a nosotros como pues geriatra, gerontóloga, que nos llega en una situación de que ya ha venido como por un camino recorrido en la escuela, en la universidad, en su vida familiar, en su historia laboral, ¿no? O sea, esa persona que trabajó, por ejemplo, con nosotros de médico, que no dormía, que se la pasaba en turnos, que pasaba haciendo todo, o sea, mucho estrés, sabemos que venimos con una carga y obviamente en un momento dado ya el cerebro dice, oye, ¿hasta cuándo? Ya no puedo, pero entonces hay varios factores que creo que nos protegen, ¿no? De no llegar a desarrollar ese deterioro como tal, que uno de ellos lo has dicho que es el sueño. Exacto. O sea, solo simplemente el tema de dormir y que que el sueño sea adecuado, ¿no? Que sea reparador, porque dicen que en ese momento el cerebro se repara, Ajá. se recupera, Exactamente. se regenera. Y esa historia que se creía que las neuronas se mueren y ya no pueden, o sea, Falso totalmente. Eso es un mito, un tabú que mucha gente piensa que, ay, no, es que yo nací con 100 células cerebrales y no tengo más en toda la vida. Eso no es cierto. O sea, existe la neuroplasticidad y existe la capacidad de formar nuevas células necesarias para poder convivir adecuadamente y poder hacer todas las actividades que nosotros realizamos. Pero dentro de eso, como tú dices, pues es un factor de riesgo modificable. Si yo duermo mal y yo mejoro esa conducta, también mejora. Hay otras cosas, esto es muy conocido, está muy de moda en estos momentos, el inflammaging, o sea, el problema del proceso inflamatorio. Inflammaging es el envejecimiento asociado a la inflamación. Pues aquí, aunque sea 2 de nosotros, tenemos un factor de riesgo de inflamación. Que, bueno, el mío pues es la obesidad. O sea, la obesidad desarrolla inflamación y eso también repercute en cómo funciona mi cerebro y en todas esas conexiones y cómo se van depositando sustancias que al final van a afectar la cognición. Entonces eso es algo que también nosotros podemos revertir. Entonces ya ahí van 2 causas que nosotros podemos... dos factores. La La que podemos- alimentación. La alimentación es una otra. El ejercicio físico, porque también Sí. hay estudios que demuestran que solamente caminar nos ayuda mucho a la parte cerebral e inclusive otros deportes, como por ejemplo esos deportes que se trabaja en equipo, esos deportes que involucran muchas partes del cuerpo, la coordinación, todo eso ayuda a que el cerebro digamos, esté en un estado en donde tiene una buena reserva y que de momento cuando llega una situación, una lesión como tal, porque tenemos que entender pues al cerebro como un órgano tan esencial, ¿no? Que involucra muchas cosas, ¿no? Cómo moverme, cómo pensar, que es lo que decíamos en la cognición, cómo relacionarme con la gente. Entonces todo eso podría llegar a verse deteriorado si él se lesiona, pero tenemos que ver todos esos factores que nos van ayudando, ya hemos dicho el sueño, hemos dicho la alimentación, hemos dicho el ejercicio físico, que otra cosa también podríamos pensar en la parte cerebral. La respiración, la oxigenación, es muy necesaria ese oxígeno. Muchas veces no sabemos respirar. El buscar aire puro, salir a un lugar a caminar donde haya vegetación y respirar, pues eso también ayuda a lo que es pues la parte cerebral. Inclusive hablan acerca de la dentadura. Directamente las bacterias que tenemos en la boca llegan al intestino y el intestino el segundo cerebro, digamos, que está completamente conectado y que cuando hay una alteración intestinal ya quedas con problemas eventualmente cerebrales. Entonces, son varios factores que creo que se pueden modificar de cierta forma para evitar este deterioro cognitivo que no es Un trastorno. y no es natural Exacto. en el proceso de envejecimiento, que el envejecimiento es básicamente pues el proceso con el que crecemos, ¿no? Estamos creciendo, estamos envejeciendo todos los días. Entonces, llegar a ese nivel, ya quizás venimos lesionados, ya quizás desde los 40 estamos ya... No, y lo estamos viendo más a menudo, o sea, lo estamos viendo más a menudo y normalizando, doctora, para serle muy cierto. Se nos olvida la cosa, no es la edad. Ya me vino la edad. Sí, es la edad, ya estoy llegando a la edad en que se me olvidan las cosas. Eso es normal. A veces no es normal, a veces son llamados de alerta en que una evaluación en tiempo oportuno puede evitar muchísimas más complicaciones o nos puede ayudar a abordar el problema, si es que hay un problema desde ya, y poder entonces evitar esa complicación. Entrenarla, porque estas funciones todas se pueden entrenar.
todas las funciones, desde la atención, la memoria, todas son entrenables. Entonces nosotros podemos detectar haciendo unos test, ¿no? Pero en cambio nosotros vemos el cerebro de una persona que se dedicó al cálculo, que se dedicó a la ingeniería o ha estudiado mucho, y vemos un cerebro que es más denso, un cerebro que aunque está envejecido, porque sí, pues hay datos propios que tienen relación con el envejecimiento, es un cerebro sano. Que funciona. Y que funciona, o sea, que él puede hacer todas sus actividades, y eso es lo que uno dice, o sea, veíamos el cerebro de Einstein era un cerebro más pesado y más grande, entonces la gente piensa, no, que es que el cerebro de Einstein era más chiquito porque, no, o sea, es mentira, y es un cerebro, si yo lo comparo uno de 80 con otro de 80, hay una diferencia muy grande, igual como podemos comparar el músculo de una persona que hace triatlón y una persona que está obesa, que se la pasa en sedentarismo total, o sea, no hace nada de ejercicio, y también va a estar Va a ser mal. diferente. Entonces es muy cierto lo que dices. Todos envejecemos de manera diferente, o sea, Claro. todos crecemos diferente según todos los factores estos que mencionábamos, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, pero lo importante es saber que cuando llegamos a un punto en donde nos deterioramos, o sea, tenemos un antes y un después, eso hay que buscarlo. O sea, no debemos asociar o mencionar a la edad como que ya, pues ni modo, no podemos hacer más nada. Tengamos la edad que tengamos. Obviamente que cuando estamos más jóvenes queremos seguir funcionando porque tenemos que trabajar, tenemos que producir, pero el asunto es que cuando ya llega a una cierta etapa, como por ejemplo la jubilación, ¿no? Que esa etapa, el retiro laboral, es como que ese momento cumbre en donde tú dejas de hacer lo que usualmente estábamos acostumbrados de poner al cerebro a trabajar, ya empezábamos a un momento. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle a una persona que llega al nivel de ya estar en un retiro laboral y que no queremos que ese cerebro involucione, que se atrofie? ¿Qué recomendaciones le podríamos dar? Bueno, una de las recomendaciones es que antes que se dé ese periodo de jubilación, pues que se prepare y tenga una actividad que le guste, que pueda realizar posterior a la jubilación, y que no es solamente quedarse en casa, que es mucho cuando le preguntas ¿cuál es su plan de jubilación? Me dice, bueno, yo cuando reciba mi jubilación, tengo pensado quedarme en mi casa, tranquilo, viendo televisión, descansando, porque he trabajado todo este año. Pues no, señores, error. Tenemos que, pues, hacer y seguir ejercitando ese cerebro, ese cuerpo, para que entonces se siga, pues, pueda seguir activo y pueda seguir causando esa necesidad cerebral. Entonces, yo creo que es muy importante, doctora, que las personas se preparen para ese momento cumbre que es la jubilación, que no lo hacemos y lo obviamos. Y tener un proyecto. Sí, tener un proyecto de vida y cómo vamos a llegar, pues, a esa etapa funcionales. Exacto. Y productivos. Exactamente. Entonces, envejecer, yo con esto me quedo, ¿no? Que envejecer arrancó desde que yo nací. Desde que yo estoy naciendo, yo estoy envejeciendo. Y yo estoy siguiendo en el camino y dependiendo de mis decisiones van a haber consecuencias. Exacto. Pero yo puedo evitar un deterioro o ir adecuando un deterioro. Vamos a decir, me pasó. Estoy notando situaciones que me hacen pensar, bueno, estoy teniendo problemas en la memoria, estoy teniendo problemas en esto, que yo creo que también tendríamos que hacer dentro de todo lo que estás diciendo, Leila. Sería muy bueno evaluarse con geriatría. O sea, se recomienda que aunque sea una vez al año, nosotros le hagamos pruebas de tamizaje, o sea, las pruebas generales que nosotros decimos, bueno, ahí puede que haya un deterioro cognitivo. Obviamente en base a eso se puede tomar unas decisiones y darle los ejercicios y la preparación pertinente para que no avance o para que podamos hasta retroceder ese grado de deterioro. Es bien importante ¿no? eso, que hay que saber que hay casos en que son reversibles. Exacto. Que básicamente es un problema, un déficit de vitamina, ponte B12, o básicamente es un tema de que tengan unas isquemias y que se sabe que las isquemias cerebrales la persona se puede recuperar si lo haces temprano, ¿verdad? También puede ser, no sé, inclusive hasta puede ser un tumor, o sea, uno nunca sabe, uno tiene que hacerse sus estudios de imagen, hacerse sus estudios cognitivos y no asociarlo a que, ya me dio el alemán, el Alzheimer. Entonces, eso es un tema que realmente, o sea, ahora la gente escucha, eso es Alzheimer, el Alzheimer, me dio el Alzheimer, y nadie diagnostica, ¿no? O sea, nadie diagnostica qué es lo que está pasando o no detectamos temprano. Pero a mí me alegra que a ti te digan Alzheimer, porque a mí no me dicen eso. A mí me dicen algo que es horrible. No, ojalá me dijeran eso igual. Me dicen algo que cada vez que yo creo que escuchamos eso, un geriatra se muere. La demencia senil. La demencia senil. Entonces, es un término que debe desaparecer de la faz de la porque tierra. para explicarla, demencia senil, la gente cree que es la demencia senil, o sea, asociada al envejecimiento, y eso no es así. No existe tal cosa como la demencia senil.
Eso no existe. O sea, el Alzheimer puede dar en personas menores de 60 años, Así para que es. estemos claros y todos sepamos. Exacto. Las enfermedades que son por Parkinson, que También. al final también desarrollan algún tipo de demencias, también. Neurodegeneración. Entonces, Es la degeneración de las neuronas del cerebro. El cerebro se va a degenerar porque puede ser por los factores que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces viene una vida entera de estos factores constantes, y el cerebro no da más, ¿no? Es como la acumulación del daño constante a nivel de algún órgano, ya en un momento dado él va a empezar a manifestar deterioro y luego entonces tenemos que ver cómo lo regresamos o cómo evitamos mayor deterioro o cómo pues tratamos la situación, ¿no? ¿Verdad? ¿Saben cuáles otros factores que no estamos tomando en cuenta? Yo creo que tiene mucho que ver con nuestro país. Nosotros tenemos unas buenas leyes en relación a la cesación del tabaco y al tabaco en general por los altos impuestos, pero hay países en los que el cigarrillo se ve muy comúnmente y las personas jóvenes y las personas adultas en general fuman mucho. Sí. Y fumar es un factor de riesgo que no solamente Sumamente. afecta al deterioro cognitivo, ¿no? O sea, afecta a toda la enfermedad y a toda la parte cardiometabólica del cuerpo. Entonces, a eso es otro factor de riesgo. El Pero el cigarrillo y seden- el alcohol, el El sedentarismo sedentarismo es peor que fumar. El sedentarismo es peor que fumar, ese también. horrible, claro, no, Así claro. que definitivamente Estamos que cambiando. todos esos factores tenemos que ponernos en práctica para evitar un deterioro cognitivo, un deterioro pues cerebral. Y nosotros en el programa Sigue en Mente estamos anuentes a que esto se pueda lograr, que las personas se detecte tempranamente un deterioro cognitivo, que se pueda evaluar, que se pueda tratar, rehabilitar y recuperar a la persona y evitar este envejecimiento que la gente cree que es parte natural de que la persona tiene que tener problemas de memoria. Así que siga en mente porque la vida sigue.